Nunca me había fijado en mi vecino. No de esa forma, al menos. Vivía en el piso de enfrente desde hacía más de un año, y aunque lo había visto 1000 veces en el ascensor o saludándonos desde el descansillo, nunca habíamos pasado de un hola o un cruce de miradas medio dormidas los lunes por la mañana. Su nombre era Luis, creo, o eso escuché una vez, cuando su buzón se atascó y una vecina se ofreció a ayudar. Luis o Lucas, algo con L. El caso es que nunca pensé demasiado en él, hasta esa noche. Era jueves, casi medianoche, y yo estaba en el salón, sin camiseta, comiendo palomitas frías y viendo por tercera vez una serie que ya ni me gustaba. Escuché un golpe en la puerta de al lado. No uno fuerte, más bien un toque sutil, como si alguien dudara de si debía llamar con más fuerza o marcharse. Me levanté por inercia y abrí la puerta sin pensar. Era él. Llevaba una camiseta blanca y unos pantalones de chándal oscuros. Descalzo. Pelo revuelto. Y esa cara, ojos oscuros, ojeras marcadas, mandíbula tensa, que de repente me pareció mucho más interesante de lo que recordaba. Perdona, dijo. Voz baja. ¿Tienes agua? La mía está cortada por alguna razón. No sé si es solo en mi piso. Sí, claro. Respondí, haciéndome a un lado. Pasa, si quieres. Entró con cierta incomodidad, como si no estuviera seguro de si debía aceptar. Le traje una botella de agua fría del frigo y la agarró como si llevara horas sin beber. Gracias, tío. Te debo una. No te preocupes. ¿Quieres sentarte un rato? Asintió sin mucha convicción, pero se dejó caer en el sofá, mirando de reojo la pantalla donde dos personajes discutían en una oficina. Silencio incómodo. Me senté en el otro extremo. Soy David, por cierto, dije solo por llenar el aire. Luis, respondió, mirándome ahora sí. Su mirada duró medio segundo más de lo que habría sido normal. O al menos eso quise creer. Pasaron varios minutos. Él bebía agua a sorbos lentos, yo jugueteaba con el mando. Y en un momento cualquiera sin transición me dijo: ¿Tú vives solo? Sí. Yo también, murmuró, casi como si fuera una confesión. Asentí. ¿Y eso es bueno o malo? Depende del día. No dijimos nada más durante un rato, pero la energía cambió. No sé cómo describirlo, solo algo se sentía distinto. Él no tenía prisa en irse, y yo no tenía prisa en echarlo. Nos quedamos allí, compartiendo una calma extraña. Luego se levantó y dijo: Bueno, gracias por el agua. Cuando quieras, respondí. Y antes de salir, me miró otra vez. Más directo esta vez. Como si quisiera decir algo más, pero se lo guardara. Cerré la puerta, apoyé la frente contra la madera, y solté un suspiro que no entendí hasta horas después. La segunda vez fue el sábado. Estaba bajando la basura cuando lo vi en el portal, encendiendo un cigarro. Iba con la misma camiseta blanca, aunque esta vez con vaqueros ajustados. Me sonrió. Yo también. ¿Tú también sin planes?, me preguntó. Lo de siempre, pelis malas y comida peor. Luis soltó una risa suave, y antes de pensarlo demasiado dije: ¿Quieres unirte? Levantó una ceja. ¿A las pelis malas o a la comida peor? A ambas. Y así, una invitación lanzada sin filtro, nos metió en una rutina que no sabíamos que estábamos empezando. Esa noche cenamos pizza en el sofá, criticamos una película ridícula, y hablamos de cosas superficiales. Trabajo, vecinos ruidosos, Madrid en verano. Nada personal, pero más de lo que habíamos compartido en un año. Al irse, ya de madrugada dijo: Me he reído más hoy que en toda la semana. Tienes que venir más seguido entonces. Se quedó un segundo extra en la puerta. A lo mejor lo hago. Y lo hizo. Cada semana, al menos una vez, Luis se aparecía con alguna excusa. ¿Te sobra aceite? ¿Te va el wifi? ¿Tienes pan? Yo ya sabía que era una excusa. Y él también. Pero nunca lo decíamos en voz alta. Solo entraba, se quitaba las zapatillas, se tiraba en el sofá como si fuera suyo y pasábamos horas que no sentía pasar. Lo empecé a notar en los detalles, cómo se reía más conmigo que con nadie más, cómo a veces se quedaba mirándome de reojo cuando creía que no me daba cuenta. Cómo, cuando se quedaba hasta tarde, su cuerpo empezaba a acercarse al mío sin razón aparente, una pierna que rozaba la mía, un brazo que quedaba demasiado cerca. Y yo me estaba jodiendo. Porque empecé a esperarlo.
a mirar por la mirilla cuando escuchaba pasos en el pasillo, a pensar qué serie pondría por si venía, a limpiar el sofá sin motivo. Hasta que una noche, después de una cena improvisada y 2 copas de vino, pasó algo. No fue nada grande. No fue un beso, ni una caricia, ni siquiera una confesión. Fue solo un gesto. Estábamos viendo algo, ni recuerdo qué, y él, medio tumbado, apoyó la cabeza contra mi hombro, así, sin decir nada. Y se quedó allí. Yo no me moví. Ni un centímetro. Mi corazón golpeaba fuerte, pero mi cuerpo no lo traicionó. Dejé que se quedara, que respirara lento junto a mí. Sentí su pelo rozando mi mandíbula, su respiración calmada, su mano apoyada sin querer en mi muslo, y ahí supe que algo estaba cambiando, que tal vez ya había cambiado. Después de esa noche, nada volvió a ser del todo igual. No lo hablamos, ni al día siguiente, ni en las siguientes veces que vino. Pero el gesto quedó ahí, suspendido en el aire, como una nota que no se termina de apagar. Luis no pidió disculpas por apoyar la cabeza en mi hombro. Yo no fingí que no había pasado. Simplemente seguimos. Pero la tensión, esa sí se quedó, y fue creciendo. Un miércoles cualquiera, llegó con una bolsa de empanadas argentinas y una sonrisa tímida. Te debo una por el otro día. ¿Por el vino o por dormirme en tu hombro? Me lo dijo sin filtro. Yo me quedé quieto, procesando si estaba bromeando o diciendo algo más. Por ambas, respondí. Él sonrió, y se metió en la cocina como si nada. Pero esa noche no se sentó en el otro extremo del sofá. Se sentó justo al lado, rodilla contra rodilla. La película era mala, como siempre. Pero esta vez no podía concentrarme. No con su muslo tocando el mío. No con su brazo rozando el mío cada vez que se movía. En un momento, ni siquiera estaba mirando la pantalla. Lo miré a él. Estaba concentrado en una escena absurda, con esa expresión de, esto es una tontería pero igual no quiero perderme nada, y luego, como si sintiera mi mirada, giró la cabeza y me encontró. Nos quedamos mirándonos unos segundos, muy pocos, pero intensos, y entonces sonrió, una de esas sonrisas suaves, casi con las comisuras de los labios nada más. Como si dijera sí, sé lo que está pasando, sin necesidad de palabras. No hice nada. Ni él. Pero tampoco necesitábamos hacerlo. El viernes siguiente, me escribió por WhatsApp a las 10 de la noche. ¿Estás despierto?, respondí. Siempre. A los 5 minutos, ya estaba tocando a mi puerta. Venía con una sudadera ancha y cara de cansado. Me apoyé contra el marco de la puerta y lo miré. ¿Todo bien? Día de mierda, murmuró. Solo quería estar en otro lugar que no fuera mi piso. Pasa, esa noche no vimos nada, ni pusimos música, ni comimos, solo hablamos. Me contó que odiaba su trabajo, que su jefe era un idiota, que no sabía si quería seguir en Madrid, que se sentía estancado, que últimamente se despertaba sintiéndose vacío, como si algo estuviera mal y no supiera qué. No era el tipo de cosas que se le dicen a un vecino. Ni siquiera a un amigo reciente. A veces siento que estoy fallando en algo, pero no sé en qué, dijo, con la voz más baja de toda la noche. Tal vez no estás fallando. Tal vez solo estás siendo honesto contigo. Y si ser honesto me hace sentir peor, entonces es que vas por buen camino. Me miró como si no esperara esa respuesta. Y luego, sin aviso, sin dramatismo, se acercó y me abrazó. No fue un abrazo rápido, fue uno de esos lentos, con peso, con la frente apoyada en mi hombro, con los brazos firmes. Yo tardé un segundo en reaccionar, pero cuando lo hice, le devolví el abrazo con la misma intensidad. Ese fue el momento en que empecé a preocuparme, porque ya no podía engañarme. Ya no era solo un vecino que me caía bien. Ya no eran solo películas malas y comida rápida. Era él. Su risa, su silencio, su forma de entrar en mi piso como si le perteneciera un poco más cada día, y yo estaba jodidamente metido. Después del abrazo, se quedó un rato más. No hablamos de lo que pasó, no hacía falta, pero cuando se fue, se giró en la puerta y dijo, gracias por no decir nada. ¿Nada de qué? Justamente eso. Me sonrió, y se fue. Esa noche me acosté tarde, muy tarde. Pensando en todo y en nada al mismo tiempo,
y sin saber que la semana siguiente sería la que lo cambiaría todo. No lo vi en toda la semana. Ni un mensaje, ni un cruce de miradas en el pasillo, ni ruidos a través de la pared. Silencio total. Y al principio, no le di importancia. Supuse que habría tenido una semana complicada. Pero después del tercer día, empecé a notarlo. Esa ausencia pesada, que se mete en los detalles, en cómo el sofá parecía más grande, en cómo los silencios duraban más, en cómo revisaba el móvil más de la cuenta sin admitirlo. El viernes, me rendí y le escribí. ¿Todo bien? Tardó 1 hora en responder. Sí, solo necesitaba espacio. Perdón. Espacio. Esa palabra me dejó helado. No insistí. No le pregunté más. Solo respondí. Cuando quieras pasar, ya sabes dónde estoy. No contestó. Pasé el fin de semana solo, intentando distraerme. Salí con amigos, fui al cine, incluso hice limpieza profunda del piso. Pero nada llenaba ese hueco silencioso que había dejado Luis. Y entonces, el domingo a las 11 de la noche volvió a tocar a mi puerta. Abrí sin decir nada. Estaba ahí, con la misma sudadera ancha de la última vez. Pelo más largo, ojeras más marcadas, y una mirada distinta, como si hubiera decidido algo y no supiera cómo explicarlo. Perdón por desaparecer, dijo. Me hice a un lado, entró sin esperar invitación. Se sentó en el sofá, manos entrelazadas, mirada fija en sus zapatillas. Yo me senté frente a él, esperando, estuve pensando, empezó, voz baja, en lo que pasó, en lo que vengo sintiendo. En todo. Asentí sin presionarlo. Y creo que estoy cansado de fingir que no siento nada, continuó, levantando la mirada. Porque sí siento. Desde hace rato. Y me asusta. Pero también me alivia decirlo. Lo miré. Mi pecho apretado. ¿Qué sientes? Su voz tembló un poco. Pero no se detuvo. Siento que cuando estoy contigo, el mundo se calma. Que contigo no tengo que explicar tanto. Que puedo respirar sin fingir. Yo no sabía qué decir. Porque todo lo que quería decir se me agolpaba en la garganta. Y entonces, él se acercó. Despacio. Como si cada paso fuera una pregunta. Se sentó a mi lado, tan cerca que nuestras piernas se tocaron. Me miró. En serio. Sin apartar la vista. ¿Puedo? No terminó la frase, no hizo falta. Asentí. Y entonces me besó. Fue un beso suave, casi tímido. De esos que empiezan con miedo pero también con deseo. Sus labios eran cálidos, inseguros, pero decididos. Mis manos encontraron su cuello, su nuca, como si ya supieran el camino. Y por primera vez, sentí que todo encajaba. No sé cuánto duró. Solo sé que cuando nos separamos, él tenía los ojos cerrados y la respiración agitada. Joder, susurró. ¿Eso fue? Sí, respondí. Lo fue. No hablamos mucho después. Nos quedamos en silencio, el uno al lado del otro, con las piernas entrelazadas y las manos unidas. Y esa noche, se quedó a dormir. No pasó nada más. Solo compartimos cama. 2 cuerpos cerca. 2 respiraciones acompasadas. Y el tipo de intimidad que no necesita desnudos ni palabras. Solo presencia. Cuando desperté a la mañana siguiente él ya no estaba. Pero había una nota en la mesa de la cocina. Solo decía, gracias por no hacerme sentir raro. Me hacía falta. Y debajo, un dibujo mal hecho de una carita sonriente. Ese papel lo guardé. Y aún lo tengo. Porque ese fue el momento en que supe que Luis estaba empezando a cruzar un puente invisible. Y que lo estaba haciendo conmigo. Después de esa noche, todo cambió. Sin que nada cambiara, si eso tiene sentido. Luis volvió a aparecerse por mi puerta con la misma frecuencia de antes, pero algo en el aire era distinto. No lo decía, no lo mostraba abiertamente, pero estaba ahí. En cómo me miraba cuando creía que no lo veía,
en cómo su cuerpo ya no dudaba en acercarse al mío, en cómo su voz bajaba un tono cuando me hablaba en voz baja. Una noche de martes, mientras cocinábamos pasta con lo poco que había en mi nevera, le pregunté sin rodeos: ¿te arrepientes? Me miró desde el otro lado de la cocina, cuchara de madera en mano, ceja arqueada. ¿De qué? Del beso. Soltó un suspiro, bajó la mirada un segundo y luego volvió a enfocarme. No, pero me da miedo lo que significa. Asentí. Entendía perfectamente. No tienes que definir nada ahora, ni nunca si no quieres. Se quedó callado unos segundos y luego dijo: eso es lo que más me gusta de estar contigo, que no tengo que tener respuestas. Esa noche comimos en silencio, con la tele de fondo y nuestras piernas rozándose bajo la mesa. A mitad de la comida, su pie buscó el mío y lo dejó ahí, quieto. No dije nada, solo lo dejé estar. Un par de días después, vino directo después del trabajo, como si su piso ya fuera un lugar secundario. Se quitó los zapatos, dejó su mochila al lado del sofá y se tiró boca abajo en la cama sin siquiera saludar. Me acerqué y me senté a su lado. ¿Todo bien? No. ¿Quieres hablar o quieres solo estar? Se giró lentamente, quedando boca arriba, y me miró con una mezcla de cansancio y ternura. Solo estar, susurró. Pero contigo. Me acosté a su lado, sin tocarlo al principio. Pero con el tiempo, su mano buscó la mía entre las sábanas. Y así nos quedamos. Uno junto al otro. Respirando juntos. Dejando que el mundo siguiera girando mientras nosotros hacíamos una pausa. Y entonces, una noche, sin previo aviso, él rompió el silencio con algo que no esperaba. No sé si soy gay, ni bi, ni nada. Solo sé que contigo, me siento más yo. No supe qué decir al principio. Me quedé en silencio, sintiendo la carga de esa confesión. No necesitas llamarlo nada, le dije. Lo que sientes es válido, aunque no tenga nombre. Luis me miró como si acabara de soltarle un peso enorme de los hombros. ¿Y si solo es contigo? ¿Y si no me atrae nadie más, solo tú? Me encogí de hombros, sin dejar de mirarlo. Entonces soy un tipo con suerte. Esa noche, me besó de nuevo, más seguro. Más lento, como si ya no estuviera probando, sino afirmando. Sus labios me reconocían. Su cuerpo también. Y el mío respondió con la misma necesidad contenida de tantas semanas. Nos fuimos quitando la ropa despacio, sin prisa, como si estuviéramos aprendiendo el lenguaje del otro, y aunque todo fue suave, cercano, casi en silencio, también fue abrumador. Después, nos quedamos acostados, su cabeza en mi pecho, mi mano enredada en su pelo. Nadie dijo nada. Nadie tenía que hacerlo. Él fue el primero en quedarse dormido. Respiración lenta. Mano aún sujetando la mía. Y yo, por primera vez en años, me sentí en paz. Sabía que no sería fácil. Que al día siguiente podía arrepentirse. Que aún había muchas preguntas sin responder. Pero en ese momento, lo único que importaba era que estaba ahí. Conmigo, y eso, ya era todo. Desperté antes que él. La luz de la mañana entraba por las rendijas de la persiana, y Luis seguía dormido, enredado en las sábanas, con el ceño ligeramente fruncido, como si soñara algo intenso. Su mano seguía sobre mi abdomen, cálida, pesada. No quise moverme. Solo lo miré. Era raro verlo así. Vulnerable. Sin su escudo de sarcasmo o su sonrisa tranquila. Como si, por fin, me dejara ver quién era cuando nadie lo observaba. Y joder, me gustaba ese Luis. El que respiraba lento, el que se acurrucaba sin pedir permiso, el que no necesitaba decir nada para que yo entendiera todo. Al rato, abrió los ojos. ¿Llevo mucho dormido? Preguntó con voz ronca. Unas 8 horas. ¿Y tú? No dormí mucho. ¿Por? Me gustó verte dormir. Luis me miró sin responder, solo asintió, como si no supiera cómo procesar esa ternura, pero tampoco quisiera alejarse de ella. Se estiró un poco, luego se apoyó en un codo y me miró desde arriba. ¿Esto cambia las cosas? Sí, dije, pero no en un mal sentido. Me observó un poco más y luego se inclinó a besarme, suave, lento, con esa intención que ya no escondía.
Ese domingo fue el primero que pasamos juntos sin que él se fuera a su piso. Cocinamos, vimos una peli a medias, dormimos una siesta improvisada en el sofá. Todo con la naturalidad de quien ha vivido muchas versiones de sí mismo, pero en esta se siente más cómodo. Pero lo más extraño fue que no hubo ansiedad. No hablamos del futuro. No definimos nada, solo fuimos. Él se reía más. Yo hablaba más. Y todo se sentía fácil. Hasta que llegó el lunes. Y con él, la realidad. Yo estaba en el trabajo cuando recibí su mensaje. Mi hermana viene esta semana. Se va a quedar en mi piso. Tardé en contestar. No sabía si me lo decía para advertirme que no vendría, o para decirme que necesitaba distancia. Respondí. Vale. Te aviso si sobra pasta en mi cena. Me contestó con un emoji de guiño. Pero no apareció. Ni martes. Ni miércoles. El jueves me lo crucé en el portal. Iba con una chica que claramente era su hermana. Se notaban parecidos. Misma nariz. Misma expresión inquisitiva. Él me miró, sonrió rápido y dijo: «Hey, este es David, mi vecino». Le estreché la mano a ella, sonreí, dije algo cortés. Pero su mirada buscó la mía como si me dijera: «No te preocupes, no me estoy alejando». Y quizás no lo estaba. Pero dolía igual. Esa noche, el sofá se sintió más frío. La cena menos sabrosa. Y aunque me repetía que era normal, que no pasaba nada, que ya volvería, no pude evitar sentir un nudo en el pecho. El viernes a las 11:48 de la noche, sonó un mensaje. ¿Estás despierto? Respondí en segundos. Siempre. 3 minutos después, tocó la puerta. Entró sin decir nada. Solo se quedó parado en el medio del salón, manos en los bolsillos. «Perdón por la ausencia», murmuró. «Lo entiendo. Pero no quiero que pienses que fue distancia. Fue solo necesidad de procesar». «¿Y qué procesaste?» Luis se acercó. Se detuvo frente a mí. Me miró con los ojos que ya me sabían de memoria. «Que no me da miedo sentir lo que siento. Me da miedo perderlo». No supe qué decir. Solo lo abracé. Y en ese abrazo, lo entendí todo. Desde aquella noche, algo se asentó entre nosotros. No fue una conversación concreta, ni una promesa formal. Fue más como una tregua silenciosa entre su miedo y mis ganas de quedarme. Luis empezó a venir más seguido, aunque a veces solo se sentaba a mi lado sin hablar, como si su cuerpo supiera que quería estar conmigo incluso cuando su cabeza no tuviera palabras. Una noche, mientras recogíamos los platos después de cenar, dijo algo que me dejó quieto. ¿Te das cuenta de que nunca había estado tanto tiempo con alguien sin querer salir corriendo? Me giré, plato en mano. ¿Y eso es bueno o te preocupa? Se encogió de hombros pero sonrió. Creo que es nuevo, y lo nuevo me asusta, pero también, me gusta. Luis tenía esa forma de hablar como quien camina al borde de una piscina. No estaba seguro de si quería lanzarse, pero no podía dejar de mirar el agua. Y yo estaba ahí, flotando esperándolo. Algunas noches dormía en su piso pero cada vez eran menos. A veces se aparecía en pijama, con el cepillo de dientes en el bolsillo, y solo decía: «¿Hay sitio?», como si no supiera que el sitio ya era suyo. Pero con la cercanía vino también el miedo, pequeño, callado, pero constante. Sobre todo en él. Una tarde, estábamos en mi habitación, enredados en la cama, cuando su móvil vibró. Era un grupo de WhatsApp de sus amigos. Leyó un mensaje, sonrió, pero luego su expresión cambió, cerró el móvil y lo dejó boca abajo sobre la mesita. «¿Todo bien?», pregunté. Asintió, pero se notaba la incomodidad en su mirada. «Quieren que salgamos este sábado, a una barbacoa, todos los del colegio. ¿Y vas a ir?». «No lo sé», dijo bajando la voz. «No sé si puedo fingir como antes». «No tienes que fingir nada». «Ya, pero tampoco estoy listo para explicar nada. No quiero ser el que cambió, ¿sabes? Ni dar explicaciones que no tengo». Entendí. Y dolió, pero entendí. «No tienes que forzarte», le dije. «Solo hace con acento agudo lo que te haga sentir en paz». Me miró. Largo. Con esa mezcla de culpa y gratitud que se le formaba cuando sentía que estaba fallando y agradeciendo a la vez. «Gracias por no exigirme nada. Gracias por seguir viniendo».
Esa noche no hicimos nada. Ni siquiera nos besamos. Solo dormimos abrazados. Como si eso fuera suficiente para que el mundo no doliera tanto. Pasaron unos días, yo seguía con mi vida, él con la suya, pero nuestras vidas empezaban a mezclarse más allá de lo físico. Empezó a dejar cosas en mi piso. Una camiseta, un cepillo, una cajita de caramelos que siempre llevaba encima. Y sin decirlo, empezó a habitar mi espacio como si también fuera suyo. Un domingo, después de una siesta de esas que terminan con pelos enmarañados y almohadas tiradas por el suelo, lo encontré en la cocina, haciendo café. Llevaba mi camiseta, una que le quedaba un poco ajustada, se giró y me sonrió al verme aparecer. Pensaba despertarte con esto. Sabes que no tienes que compensar nada, ¿verdad? No es compensar, dijo, es cuidar, y me gusta cuidarte. Lo miré, y ahí lo supe, no era solo atracción. No era solo compañía, era algo más grande, más profundo. Algo que, si seguía creciendo, podía doler. Pero también podía sanar. Luis vino hacia mí con las 2 tazas. Me pasó una. ¿Qué pasa si esto no encaja con lo que yo pensaba de mí? Entonces pensabas mal. Dije. Y eso está bien. Estás reescribiendo. Y eso también es valiente. Luis me besó en la mejilla, lento, y se quedó ahí, respirando contra mi piel. Estoy intentando hacerlo bien. Lo estás haciendo. Y por primera vez en mucho tiempo, lo vi sonreír sin miedo. A medida que pasaban las semanas, la cosa que teníamos dejó de sentirse como un experimento. Ya no había esa tensión constante de ¿qué somos?, ni ese miedo de que todo se viniera abajo si alguien decía lo que no debía. Era algo más natural, más silencioso. Como un río que simplemente fluía. Pero también, estaban los días difíciles. Una noche mientras preparaba la cena, Luis se quedó en la ventana, mirando la calle sin hablar. Había llegado callado sin ese «¿qué cocinamos hoy?», que solía decir apenas entraba. Me acerqué. ¿Todo bien?, se encogió de hombros. Hoy me encontré con mi ex. ¿Y? Me saludó, como si no pasara nada. Como si nunca hubiéramos compartido nada. ¿Y yo? Me quedé mudo. No dije nada, esperé. Me hizo pensar en cómo, durante años, viví una vida que no me pertenecía del todo. Relaciones que no eran malas, pero tampoco reales. Eran seguras. Comodinas. Y ahora que estoy contigo, me doy cuenta de lo que me faltaba. ¿Y qué era? Sentirme visto. Esa frase me golpeó directo al pecho. Yo te veo, le dije. Luis bajó la mirada. La voz se le quebró un poco. Y por eso, me asusta tanto cagarla. Me acerqué y le toqué el rostro, suave. No vas a cagarla. Pero aunque lo hicieras, estoy acá. No porque seas perfecto, sino porque me importas. De verdad. Él cerró los ojos. Respiró hondo. Y se dejó abrazar. Más tarde, ya en la cama, me dijo algo que se me quedó grabado. A veces siento que todo esto es un sueño que no me corresponde. Entonces quédate dormido conmigo, para que no se acabe. Y lo hizo. Esa noche dormimos con las manos entrelazadas, nuestras piernas cruzadas como ramas enredadas, y el mundo afuera parecía otra ciudad, una más lejana. Una que no importaba. Pero la realidad siempre encuentra forma de colarse. Un sábado al mediodía, bajamos juntos a comprar pan. No fue nada planeado. Era un plan de pareja, aunque no lo llamáramos así. Caminábamos por la calle, él con una gorra, yo con gafas de sol, como si intentáramos pasar desapercibidos, sin saber muy bien por qué. Y entonces, pasó. Un conocido suyo, un compañero del trabajo creo, lo saludó con energía. Luis, ¿qué haces por aquí? Luis se tensó. Nada, dando una vuelta. El tipo me miró. ¿Y él? Luis dudó. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Un amigo, dijo. Un amigo. No fue la palabra en sí, fue la forma. El tono. La incomodidad detrás. Yo lo entendí. De verdad lo hice. Pero dolió igual. El tipo se despidió rápido. Seguimos caminando en silencio unos metros. Lo siento, dijo Luis sin mirarme. Fue un reflejo. No tenías que explicarme nada. Sí tenía. Nos sentamos en un banco, bolsa de pan en mano, y él me miró con esa mezcla de culpa y temor que ya le conocía.
No fue porque me avergüence de ti, es que, todavía no sé cómo presentarte, todavía no sé qué soy, ¿y qué somos? Pregunté, con voz suave. Luis bajó la vista, pensó. Somos algo que me hace bien, algo que me da miedo perder, algo que no quiero que termine, ¿y eso no es suficiente para nombrarlo? Él sonrió. Triste, tal vez sí. Pero necesito llegar a ese punto sin sentir que estoy corriendo. Asentí. Solo no te detengas. No pienso hacerlo. Volvimos a casa en silencio, pero sus dedos buscaron los míos en el ascensor. Y eso fue su forma de decir, gracias por entender. Esa noche cocinamos pasta. Vimos una peli de esas que no importan. Y en un momento, mientras reíamos por una escena absurda, Luis me besó. Y esta vez no fue un beso inseguro, fue uno de esos que tienen nombre propio. Pasaron 2 meses. Y no hubo un solo día en el que no pensara en cómo habíamos llegado hasta ahí. Luis ya no tocaba la puerta, tenía copia de la llave. Y aunque aún mantenía su piso, dormía en el mío 5 noches por semana. Su cepillo estaba en mi baño. Sus camisetas colgaban junto a las mías. Su forma de ocupar el espacio era sutil, pero total. Y yo, lejos de sentir que perdía algo, sentía que por fin lo estaba encontrando. Empezó a hablar de nosotros sin miedo. No con todo el mundo, pero con los suyos. Un día me dijo que se lo había contado a su hermana. Otro, que sus amigos ya sabían que había alguien importante en su vida. ¿Y qué dijeron?, le pregunté. Nada. Me escucharon. Me preguntaron si era feliz. ¿Y qué respondiste? Luis sonrió. Dije que sí. Que con vos, sí. Yo no respondí. Solo lo abracé. Porque había algo en esas palabras que me aflojaba todo. Los nervios, el pecho, el miedo. Un viernes por la noche, mientras cenábamos en la terraza, me miró con una expresión que no le había visto nunca. No era duda. No era miedo. Era certeza. Tengo que preguntarte algo, dijo, serio. Dime, ¿tú estás enamorado de mí? La pregunta me descolocó. No por el contenido, sino por el momento. ¿Ahora? ¿Así? ¿De repente? Sí, dijo, directo. Necesito saberlo. Me quedé en silencio unos segundos. Lo miré a los ojos. El corazón latiendo fuerte pero sin miedo. Sí, lo estoy. Luis bajó la mirada. Pero sonrió. Luego me miró otra vez, y me sorprendió con la misma pregunta pero invertida. ¿Y tú? Él se mordió el labio. Asintió, mucho antes de lo que quise aceptar. Nos reímos, nerviosos, aliviados, felices. Esa noche no estuvimos juntos como en las películas. No hubo velas ni música lenta. Solo piel con piel, palabras susurradas, miradas que lo decían todo. Nos fuimos quitando la ropa como si dejáramos atrás una vieja versión de nosotros. Como si, por fin, nos encontráramos de verdad. Al despertar, su brazo aún rodeaba mi cintura. ¿Te das cuenta de que esto ya no es temporal?, le dije, medio dormido. ¿Y eso te asusta? No. A mí sí, dijo él. Pero también me emociona. Pasaron las semanas. Empezamos a planear un viaje. Tal vez al sur, tal vez al norte. Nos daba igual. Lo importante era ir juntos. Un día, mientras caminábamos por Lavapiés, se detuvo frente a un escaparate con plantas. ¿Te gustaría tener una? Para el piso. ¿Una planta? Sí. Para cuidarla juntos. Como una excusa. Como un símbolo. ¿Y si se nos muere? Luis sonrió. Entonces nos conseguimos otra. Compramos una pequeña. Verde. Desordenada. Algo frágil. La pusimos en la ventana. Y cada mañana, uno de los dos la regaba. La planta sigue viva. Y nosotros también. Ya no me cuesta decirlo. Estoy enamorado de Luis. No porque me salvó, ni porque cambió mi vida de golpe, sino porque llegó como llegan las cosas verdaderas. Sin anunciarse, sin prometer nada, pero quedándose. Y porque con él, aprendí que a veces, lo que más miedo da, es justo lo que más vale la pena.